Shabbat Shalom. Y vamos a continuar entonces en el Evangelio según Yohanan, según Juan. Esta es como la parte 17, ¿no? Algo así. Vamos por allí. Y esto va para largo. Así que vamos a ir directamente al capítulo 6. Ha sido estremecedor lo que hemos estado estudiando en el capítulo 6. Es impresionante ver cómo Mashiach se dedicó a demostrarles a ellos quién era Él. Era el mismísimo Dios el que estaba aquí, ¿verdad? Y se lo ha dicho de una manera muy, muy clara. Entonces estábamos en el capítulo 6 y habíamos llegado hasta el versículo 57. Vamos a ver, sí. Vamos a leer desde el 57. Como me envió Abba viviente y yo vivo por Abba, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Fíjense ustedes, es lo que viene diciendo una y otra vez de diferentes formas. Como cuando él ha dicho el que me envió, habíamos hablado de quién lo envió o qué lo envió. Fueron sus propias palabras, ¿no? Todos los compromisos que le había dado, todas las promesas, las pautas que le había otorgado a los hijos de Israel. Entonces lo que está diciendo aquí, como me envió Abba viviente y yo vivo por Abba, ¿okay? Estoy aquí presente, vivo por Abba, asimismo el que come de mí también vivirá por mí. Es la misma situación, por eso lo habíamos explicado con la parábola de rico y Lázaro. A Moisés y a los profetas tienen. Todo aquel que escuchó a Abba y creyó o aprendió de él, viene a mí. Así de simple. Lo vuelve a decir de otra manera. Luego dice el 58. Este es el pan que descendió del cielo. Entendamos siempre pan con el sustento, ¿no? Que descendió del cielo. Esto es claro. No está viniendo de una, como decían algunos círculos teológicos, ¿no? En la unión hipostática. Se inventan unos términos muy extraños, como para que suene muy intelectual. Y esto es más sencillo. ¿Qué era la unión hipostática según esa teología? Como que lo mismo que pasaba en la mitología griega. Como que Zeus miró a una mujer que creo que se llamaba Helena o algo así. Entonces él se transformó y tuvo relaciones con ella, entonces salió un héroe, un híbrido, mitad Dios, mitad humano. Y por eso mucha gente a veces hace burla de eso, porque cree que el Evangelio se redactó con ese tipo de ideas o de filosofías. Aquí está diciendo claramente que este es el pan que descendió del cielo, el sustento que descendió del cielo. No viene de otra naturaleza, y eso estudiamos el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, cuando hablamos del monogenia, ¿se acuerdan? El de una única y una sola genética, de un único y un solo origen. Es lo mismo que está repitiendo acá. Aquí no está hablando de un pan que unió o resultó de la unión de los cielos y la tierra. Está hablando de un sustento que descendió del cielo. Y recordemos, porque hay que tenerlo muy presente, todo el tema del lenguaje, del vocabulario, y lo he dicho antes, recordemos que la expresión cielo, ¿ya? Cielo, en hebreo es plural, o sea que debemos acostumbrarnos a pensar en cielos. Resulta que entonces, Shamayim, ¿sí? Para una persona de hoy que habla hebreo, es el cielo azul, las nubes, etc. Pero resulta que para la época, hablar de Shamayim era hablar de Dios, hablar de la deidad, ¿ok? Hablar del poder superior. Por eso dice, en un refrán de Pirkei Avot dice, y sean todas sus obras Leshem Shamayim. ¿Qué significa literalmente eso? Para el nombre del cielo. ¿Cómo así que para el nombre del cielo? Hombre, para la honra de Dios. Ustedes saben que uno aquí a veces entre hermanos, entre creyentes, uno utiliza a veces esta expresión y dice, bueno, para la gloria de Dios, tal cosa. Bueno, en hebreo el equivalente sería Leshem Shamayim. ¿Ya? Literalmente para el nombre del cielo. Entonces el cielo es Dios. Ustedes ven que yo pongo en mi Facebook muchas veces las letras BSD, ¿verdad? Sí. Con unas comillas. Eso es en arameo Besayatá Dishmaya, que significa con la ayuda del cielo, o sea, de Dios. ¿Ya? Besayatá Dishmaya.
Así sale. Es una costumbre. ¿Ah? Es arameo. Sí, es arameo. En hebreo sería Bezrat Hashem. ¿Ya? Bezrat Hashem, y en arameo se dice Sayatad Ishmael. Y siempre está presente que hablar del cielo es hablar de Dios. ¿Ya? Hablar del cielo es hablar de Dios. Entonces está diciendo aquí, este es el sustento que ha descendido ¿de quién? Del cielo. Bueno, no solamente está diciendo que viene de arriba, sino que además procede de la mismísima deidad. ¿Está claro, no? Porque no vaya a faltar de pronto el que diga que lo bajó un ovni. Sí, hay gente así, ¿no? Muy atrevidos. Y dice, a continuación, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, ¿verdad?, que comieron el maná y están muertos. Fíjate la diferencia, porque el maná también cayó del cielo, pero no es la mismo este milagro del maná, de este pan, de este sustento que da vida eterna. Por eso les está diciendo, sus padres comieron el maná y ¿qué? Y están muertos. O sea que ese pan, aunque también descendió del cielo, no descendió de la eternidad. Fíjate, por eso está desglosando el sentido literal de cielo con el sentido teológico de cielo. ¿Está claro? Porque de repente, supongamos, Hashem obró un milagro en esta creación y de esta creación vino el sustento. ¿Ya? Pues pudo traer, por ejemplo, el viento desde una cosecha por allí, lo hizo descender acá, supongamos. Que es lo que les gusta hacer a estos señores de Nat Geo y de History Channel, tratar de explicar racionalmente. Vale. Ahora, este sustento que desciende del cielo no viene de las nubecitas, no viene ahí de la atmósfera, viene de la mismísima deidad. ¿Ya? Fíjense ustedes, hay un salmo, creo que es el Salmo 107, voy a tratar de encontrarlo rápidamente, que es como el Salmo 105, 107 más o menos, donde dice que Él les dio a comer el pan del cielo. Vamos a tratar de buscarlo rápidamente, permítame ver, para leerlo, porque es un salmo que recuerda esa parte, ¿no? Vamos a ver. ¿Siento que? O el 105, vamos a ver, o el 107, donde viene haciendo un recuento de todo lo que pasó. 77. No, 107, o el 105 o 107, voy a estar leyendo rápidamente. Creo que es el 107. Vamos a ver. Sí, creo que es el 107, vamos a leerlo. Vamos a ver, vamos a buscarlo porque es importante ese salmo. Vamos a ver. El 105:40. 105:40. Sí, bueno, ese es uno. Dice, Sha'al vayabe ashlaf lehem shamayim yasbiem. Ellos pidieron, el pueblo pidió, y él trajo codornices, y el pan de los cielos, con pan del cielo los sació. Pero hay otro que creo que es a continuación, el 106 o el 107, donde dice el pan de los poderosos. Vamos a ver. Creo que es el 107, vamos a ver. Sí, creo que es aquí en el 107 versículo. Vamos a ver. Lehem Shamayim. Dice, así dice, pan del cielo les dio a comer, pan de los poderosos. 78:25. Ese es. 78:25. Ese es. Vamos a leerlo. Dice acá. Muy bien. Gracias, hermano. Muy amable. Ese. Mira lo que dice el versículo 23. Dice, Vaisaf Shakim Mimal, y él ordenó a los cielos de arriba, Belaltei Shamayim Fatah, y abrió las puertas de los cielos. Vayam Teralahem Man Lejol, e hizo llover sobre ellos maná para comer.
Udgan Shamayim Natan Lamo. Y grano del cielo les dio a ellos. Lehem Aberim Achal Ish. Pan de poderosos comió el hombre. Tzeidah Shalach Lahem Lasoba. Provisión les envió a ellos hasta saciarlos. ¿Ya? Fíjense ustedes. Y sigue diciendo el versículo 27, Vayam teralehem keafar shaer, hizo llover sobre ellos como polvo la carne, que hol yamim ofi kanaf, y como la arena de los mares, el ave alada. ¿Ya? Fíjense ustedes. Y las hizo caer en medio de su campamento alrededor por cada una de sus habitaciones. Y comieron y se saciaron mucho, y les concedió lo que habían pedido. Ahí está. Y sin embargo, murieron. Sí, pan de año le dice. ¿Cómo se dice casa de pan? Beit Lehem, claro que sí. Y eso inclusive se puede tomar en algunas ocasiones como el nombre del Mesías. Entonces fíjense ustedes, aquí está haciendo una comparación interesantísima para que ellos vean que este pan desciende no de un cielo visible, sino de un cielo invisible. Porque como dice bien el apóstol Pablo allá en Corintios, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Piensen ustedes. Estos hebreos en el desierto vieron el maná caer del cielo, pero acá no vieron cuando Mashiach vino. Eso hace que sea eterno. Entonces dice, el que come de este pan, está hablando de él, señalándose a él, el que come de este pan, vivirá eternamente. Ahora miren lo siguiente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Kefarnahum, está en Galilea. Y muchos de sus discípulos oyendo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué? Hemos hablado ya muchas veces que el comer y el beber es estudiar y practicar. El aprender y practicar. El aprender y llevar el vituperio del Mesías. Entonces, ¿qué pasaba? Que esto se parece mucho a las palabras que les da en Mateo, cuando dice, si vuestra justicia no fuese superior a las escribas y fariseos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Y cuando dice ahí, vuestra justicia, está hablando de él. Si yo, vuestra justicia, para que se entienda. No es que está mandando a la gente a hacer justicia más que a los fariseos, porque en esa época, humanamente hablando, en plano horizontal, no había alguien que hiciera más justicia que un fariseo. ¿Ya? Pero les dice tercerizadamente, si vuestra justicia, entiéndase yo. ¿Por qué? Porque ahí está escrito en Romanos también, que la justicia de Dios se ha revelado en Yahushua HaMashiach. Y muchos entienden ahí en esa parte de que el Mesías dijo que ya no había nada. Imagínate, no. Es que está ahora mostrándoles a ellos con lo que dice acá. Es la misma situación. Ya en el Midrash de Eclesiastés, los rabinos o los sabios antiguos del judaísmo habían llegado a la conclusión que comer y beber, según dice el libro de Eclesiastés, era estudiar Torah y practicarla, o practicarla o vivirla o padecerla. O sea, padecer por causa de ella. Eso es comer y beber. Por eso es que ellos les dicen, dura palabra es esta, ¿quién puede oírla? ¿Por qué? Porque les está dejando una sola senda posible. Por eso es dura, por eso es difícil. Y eso es lo que al mundo le choca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Mashiach sí es excluyente. Él no es como ecuménico. Así, bueno, todos los caminos conducen a Dios. No importa, entra por allá, entra por acá, todos somos hermanos, todos somos, ¿cómo es? Polvo de estrella, o algo así, no. Sí, exacto. O como dice el gnosticismo, que tú también puedes hacerte Cristo, ¿no? ¿Qué lo pudo ofender? Eso, el hecho de que si no era a través de él, no tenías vida eterna. Ah, sí, porque si el que no come mi pan, Claro, dice, no vivirá eternamente. claro, ahí está. O sea, que claro, si el pan es la doctrina, lo está invitando a seguirle a él, Claro. a nadie más. A nadie más, no puedes tener sustento de otro lado. No hay sustento. No hay comida en otro lado.
no hay sustento en otro lado. ¿Qué está diciendo en pocas palabras? Si tú lo ves en perspectiva, está diciendo yo soy el árbol de la vida. ¿Ya? Yo soy el árbol de la vida. Sí, es como decir las religiones hoy, si no entras por aquí, no eres salvo. Claro, y eso le va a sonar chocante a mucha gente. O sea que entonces ustedes son los únicos. Ustedes son los únicos. Claro. Se van a salvar. Gracias, hermano. No, fíjense ustedes, hace poco, y la hermana aquí es testigo, y seguramente si escuchan la grabación, saben que es así. Estuvimos en el bautismo de unas hermanas que a veces nos acompañan, y fueron unas personas pues católicas ahí, y les predicamos. Y yo decía, mira, qué curioso, ¿no? Cuando Yehoshua fue a bautizarse, ¿a qué religión se bautizó? A ninguna. ¿Cuál era la religión de Juan? Ya, aquí la gente se bautiza porque va a servir a Hashem, no a una religión, no a una institución. Entonces tú te bautizas no para volverte judío, miembro de una religión. Te da la membresía, te da la membresía de esa iglesia. Así es. Está mal entendido eso. Ya, tú te bautizas porque es un testimonio público, te has vuelto siervo de Dios en ese lugar. Sí. Ojo, siervo de Dios primero, luego en ese lugar de esa iglesia donde tú te congregas. Pero la gente a veces cree todavía como que no, se volvió musulmán, se volvió mormón, se volvió evangélico. No, se volvió siervo de Dios, luego evangélico, ya, porque sirve ahí. Pero si le tocara irse de ahí, pues puede servir en otro lado, porque la credencial que tenemos, como decía el apóstol Pablo, es que somos ministros competentes, ¿ya? ¿Hechos ministros competentes de qué? ¿De una religión? No. ¿De qué? De un pacto mejorado con promesas mejoradas. De eso es que somos nosotros miembros. Nos congregamos en este lugar, ¿sí? ¿Cierto? Y aprendemos porque la Escritura nos va guiando, nos va enseñando. Y por eso es que estamos estudiando las mismísimas palabras de nuestro Redentor. Porque es que a veces, yo no sé, todo el tiempo, y ustedes se han dado cuenta, hermanos, que estos 3 años que hemos estado compartiendo ha sido estudiar el Evangelio. Empezamos con Marco, luego con Gálatas, luego con Romanos, luego con Apocalipsis, luego con la carta de los Hebreos. ¿Ya? Imagínate, y ahora estamos estudiando Juan. No he visto algo así tan frecuentemente. ¿Ya? No lo veo. Siempre entonces todos estos ministerios raíces hebreas o de mesiánico, entonces estudiando judaísmo, por ahí ve un libro apócrifo citando. Estás por allá como en otra dimensión. Aquí el Evangelio es lo que nos permite saber qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Pero tienes que estudiar la fuente nuestra, que es el Mesías, porque el judaísmo estudia a sus rabinos, estudia a sus sabios, y nadie lo contradice, así estén diciendo una barbaridad, ¿cierto? Pero entonces ahora pretenden hacer que el Mesías suene rabínico, y todo lo quieren como hiperhebraizar o que coincida exactamente con el pensamiento judío, como si no pudiera contradecirlos. Como si fuera negativo que el Mesías contradiga a los rabinos. Y eso es lo que vas a encontrar en el Evangelio. Eso es lo primero que va a encontrar. Siempre contradiciendo. Entonces dice, sabiendo Yehoshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, imagínate tú, los propios discípulos, ¿no? Les dijo, ¿esto les escandaliza? Pues que si vieres al Bar Enash, que sube donde estaba primero. Oye, pero es que esta declaración es potente. Que sube donde estaba primero. Y todavía hay gente que dude que Él sea Dios. Es que Él no existe desde que se engendró en el vientre de María. Él no existe desde que nació en este plano. Desde antes. ¿Ya? Y aquí lo está diciendo, ¿y qué? Si ves subir al Bar Enash, donde estaba primero, el Ruach es el que da vida. La carne nada aprovecha. Hemos hablado justamente que la palabra Ruach es el poder de la vida eterna, la incorrupción. El Ruach, fíjense ustedes que, bueno, está haciendo una comparación aquí
Y esto es importante porque hace poco estaba desarrollando la idea en uno de los grupos de WhatsApp. Porque claro, siempre permanece este versículo de Eclesiastés donde dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio y la carne vuelve al polvo, algo así. Y Santiago dice que el espíritu sin el cuerpo está muerto. Correcto, y el espíritu sin el cuerpo está muerto y todo lo demás. Inclusive por ahí alguien creo que me preguntaba, no le he respondido todavía, un pasaje en Zacarías donde dice que yo soy el que forma el espíritu del hombre, algo así. Y hemos explicado, y por eso les recomiendo a todos que vayan a ver la serie del conversatorio sobre el Ruach HaKodesh. Porque hemos hablado que efectivamente el Salmo 104 también dice que Dios recoge el Ruach de los animales y ellos perecen. Es que el Ruach hay que entender que es de Dios, no es del hombre. Es Dios el poseedor del poder de la vida. Es lo que está diciendo aquí. Aquí cuando dice el espíritu es el que da vida, está hablando, reemplaza el espíritu por Dios. Ya, simple. No se ponga a hacer como otros engranajes. Es que esto es muy práctico. Reemplaza aquí Ruach. ¿Quién es Ruach? No dice que Dios es Ruach. Ya. Así como dice Dios es amor. Donde leas amor, lee Dios. Y ya está. Por eso aquí cuando leemos Elohim, a veces traducimos el amor, el amor, el amor. Es más fácil. Es una equivalencia que tienes que tener aquí sin darle tanto vuelta, ¿no? Entonces aquí, el espíritu. ¿Quién es el espíritu? Es Dios. Porque Él es el incorruptible. Él es el que permanece. Él es el viviente. Entonces fíjate tú aquí otra vez al referirse a sí mismo como el Ruach, pero en tercera persona. Porque ahora vas a ver que él va a terminar otra vez concluyendo que la vida es Él. Porque ya lo dijo antes. Ya dijo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Dice, el que coma de este pan vivirá eternamente. Ya. O sea, que es el Ruach. Él es el Ruach. ¿Está claro, no? El Ruach de vida. Claro. Entonces ahora dice, el Ruach es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, él. Las palabras que yo he hablado son Ruach, son la vida. Ya, entonces ahí sí la gente ha entendido que Claro. el Ruach es el espíritu humano. Es correcto. ¿Ya entendiste? O peor, o pensar que entonces el Espíritu Santo, la Trinidad. No, está hablando de Él mismo en tercera persona. Sencillo. Hey, es como yo decir, el guitarrista de Shiloh tal cosa, ¿y quién es? Yo soy el que toco aquí. ¿Ya? A veces los propios locutores de fútbol, se despide usted del servidor, este servidor, como si estuviera hablando de otro, hablando de él. ¿Ya? Este servidor, tal cosa. Y es él. Entonces aquí dice, el Ruach, y acuérdese que en hebreo inclusive el artículo definido se entiende como un pronombre demostrativo también. Es decir, este Ruach, este poder, es el que da vida. Si ha dicho, el que come de este pan No morirá. no morirá. Entonces cuando dice, este Ruach es el que da vida, él. ¿Se está refiriendo al Está mismo? refiriendo al mismo. ¿Me explico? Claro, porque está hablando del pan de vida. Claro. Entonces usa otras palabras. Es Como si correcto. usara otras palabras. Entonces miren la equivalencia. Este pan es equivalente a el o este Ruach. Ya. ¿Y qué termina diciendo? Las palabras que yo les he hablado son ese Ruach y son la vida. ¿Ya? Yo soy el que les está hablando, dice. Estas palabras que yo les he hablado son Ruach, son la vida. ¿Qué está diciendo entonces? Que Él es la vida, que Él es el Ruach. ¿Cierto? Luego dice, mas hay algunos de ustedes que no creen, que no exhiben fidelidad. Porque Yehoshua desde el principio sabía quiénes eran los que no exhibían fidelidad y quién le había de entregar. Es decir, ese I, entiéndase, es decir. ¿Ok? Leámoslo de nuevo. Dice, mas hay algunos de ustedes que no exhiben fidelidad, porque Yehoshua, ahí debería ir un paréntesis, ¿no? Porque Yehoshua desde el principio sabía quiénes eran los que no exhibían fidelidad, es decir, quién le había de entregar.
¿Ya? O sea, que se está refiriendo específicamente A Judas. A Judas. Claro. Y dijo, No está generalizando. no está generalizando. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de Abba. Ahí está. ¿Cierto? Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ah? Fíjate, claro, porque es que los llevó, mira, los llevó a un punto en el que había que tomar una decisión. Sí, de abajo. Se le ha dado. Los llevó a un punto, los arrinconó, ¿ya? Y los llevó a un punto y dice, bueno, decídete, ¿eres mi discípulo o estás aquí o estás allá? ¿Ya? Porque, claro, el judaísmo hasta el día de hoy, por ejemplo, si alguien se piensa convertir al judaísmo rabínico, le ponen a negar que Yehoshua sea el Mesías delante de 10 personas. Un indiano, ¿ya? Niégalo aquí delante de 10 personas, 10 testigos. Ahora entonces el Mesías hizo lo mismo. Bueno, dime, ¿soy yo el Mesías o no? ¿Cierto? Los puso a temblar enseguida. Y dice que desde entonces, claro, por eso es que la palabra es dura. Porque es que, ¿por qué la palabra es dura? Porque es que no puedes estar en dos aguas. Por eso es dura. Cuando la persona está aquí y está allá, está aquí Sí, y como está que allá. dice, no puede servir a dos señores. Es correcto, entonces te sientes como elástico, como una canoa, ¿ya? O como un barco, ¿sí o no? Es flexible, por eso es que no es dura, porque puede estar aquí, puede estar allá. Y así hay un montón de gente en las iglesias, montones, que creen que puede estar un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Entonces esas son las iglesias que se llenan. Porque no te dicen nada si dejas de ir a la iglesia por irte de paseo a tal lugar, ¿ya? Que puedes de pronto rodarlo, ¿cierto? Por lo menos ir al servicio, pero no. Aparte de que lo he venido diciendo muchas veces, entre los hermanos todavía no hay la conciencia del día ni siquiera. Como una vez lo dije aquí, mira, es que no guardas ni el domingo. ¿Me explico? Tú guardas el servicio de la mañana de tu iglesia. Pero No guardas el domingo, porque vas tempranito a la iglesia lo más temprano posible, porque es que te tienes que ir desocupado a hacerte tu actividad, al partido de fútbol. Entonces tú estás guardando un servicio de la congregación a la que asistes, más no un día para Hashem. Amén, así es. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces esa palabra no es dura. Pero donde en esa iglesia dijera, hermano, no puede ir, no puede hacer plan en todo el domingo, vaya, esa gente. Nadie vuelve. Nadie vuelve. ¿Sí o no? Nada, porque que todo el mundo va Y entonces, por interés. entonces pagas la entrada, o el diezmo, la ofrenda, disfrutas, que te hacen reír, te cuentan anécdotas, historias, te hacen llorar, sales renovado, motivado, Lo viví. y después te vas a pasear, te vas a comer de lo lindo como si nada. Yo lo viví. Y te vas para, ¿sí o no? Sí. Y te vas para el cine y la vida sigue como si nada. Nada. Es que por esa palabra es blanda, pero la palabra es dura cuando no tienes otra opción. Así. Entonces suena dura, o sea, suena Cuando nada más hay difícil. un solo camino. Es correcto, cuando es un solo camino. Ojo, y por eso él dijo, yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la Esa palabra es dura. Entiéndase duro, difícil. Y difícil, Sí, porque no tiene otra alternativa. claro, es que, y por eso es que el ser humano, y nuestro cerebro inclusive, a las cosas que son rígidas, que son inflexibles, las suele detestar, las rechaza. Porque nuestro cerebro tiende a ser indisciplinado. ¿Sí? ¿Qué dice? Inconstante en todos sus caminos. ¿Ya? Que también una tendencia que por lo general tenemos nosotros en línea general, de que las cosas son Rápido. así, Sí, señor. o sea, como microondas, instantáneo, y Sí. nos cuesta esperar en el Señor. Claro, total. Queremos ya. Entonces, ¿qué pasa? Repito, por eso es difícil. Difícil la palabra, porque no te da opciones. Llega un momento en que la palabra de la Torá y del Evangelio te arrincona y te pone a que decidas. O sea, decidas en el sentido de que ya,
O estás o no estás, o eres o no eres. Ya, sencillo. Aquí yo lo he dicho. O sea, como me dice, o aprende de mí Claro, o no aprende. así es, así es. Es que no puede estar aquí y allá, no puede estar aquí y allá. Y sobre todo con la palabra de Mashiach, ¿no? Entonces estos de repente eran infiltrados o qué sé yo, o les gustaba. Es que mira, si tú analizas toda la arquitectura de este relato del capítulo 6, que es maravilloso, yo he aprendido mucho. ¿Cuántas veces no había leído yo este capítulo? Pero esta vez que lo he leído me ha impactado, porque ahora tú entiendes todo el hilo del relato. Mucha de esa gente que les seguía, que parecían sus discípulos, era por interés. Por la comida. Claro, porque había comida. Mira, ya la pasamos muy bien. Si falta la comida, él la multiplica y comemos. No sé cómo lo hace ni nos interesa. Él habla ahí un discurso que dice que ese está loco, pero hay que ir. ¿Sí o no? Hace milagro. Hacer milagro. Vamos a sacarle. Después que haga milagro y profetice, lo demás cuenta. Oye, ¿y a qué se parece eso a la situación de los políticos hoy también? Claro. Iba a decir eso. Igual, la gente va a escuchar, es que ni escucha, ¿no? Tú le preguntas que de qué habló. ¿De qué habló? Ah, pero ahí reparten, ¿cómo es? Pastel y, ¿cómo es? Ahí dijo que iba a dar Ayaca, tamales. Ayaca. Ahí dijeron que iba a dar unos suéteres. Sí, ahí dijeron que eran unos suéteres. Una gorra. Y una gorra. De qué habló el político, ni idea. Ni idea. Pero qué tal que el político dijera, no, aquí va a venir solo la persona que realmente esté comprometida, no va a haber regalo de nada. ¿Quién va a ir? ¿Quién va? No va nadie. No va nadie. La familia de tonto no. Aquí ven a la persona, los que quieran estar en esta reunión tienen que haberse leído el contenido programático, mi plan de gobierno, porque vamos a hacer aquí un debate sobre quién va. Nadie va. ¿Cierto? Entonces mira lo que dice, ojo, y entonces a veces es curioso porque se ve como negativo que una iglesia pierda discípulos. Pero mira, ¿ves? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Entonces allí, mira, al Mesías se le Vas iba, a quedar solo. a quedar solo. Con ese mensaje vas a quedar solo. Ya. Bueno, fíjate tú. ¿Y qué dice aquí? Que se le iba. No, entonces dice van, entonces van, te tienes que estar por ahí en pecado. ¿Para Sí. qué dices? Oye, pero curioso, ¿ah? Al mismo Mesías, que era el mismísimo Dios, se le iba. Y lo dijo, si se quieren ir, váyanse ustedes también. ¿Cierto? Mira lo que dice, desde entonces muchos, es que no dice alguno, ojo, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se les acabó la guachafita. Claro, y fíjate tú que los únicos que se quedan son los que el Padre mismo trae. Es correcto. Voy a ir por 65. Claro, ahí lo dice. El 65, sí. Claro, nadie puede venir a mí si no les da de abajo. Y mira lo que dice a continuación, dijo entonces a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, ahí está la puerta, ¿no? Tranquilo. Pero fíjate tú, es lo que hemos hablado. Y es interesante esto que tú decías ahora. El incrédulo cree que puede decidir cuando quiera convertirse. ¿Ya? Y tal como eso es imposible para él, de igual manera es imposible para el creyente irse al mundo. Para el creyente que está realmente injertado en él, que está pegado en él, es imposible. Así es, amén. Mira, a lo sumo, de pronto una persona se enfría, como dice uno a veces, deja de congregarse, se desanima, se desmotiva, merodea por allí, pero es que volver al mundo como si nada, eso es imposible. ¿Ya? Por eso dice allá en Jacob, el espíritu, el poder que él ha hecho habitar en vosotros nos anhela celosamente. Amén. Entonces él le hace esta pregunta retórica, ¿ustedes también se quieren ir? O dice, inténtenlo. Sí, no es que No es que les esté hablando, Echando, sí, echando ni nada, no. Y que mira lo que le respondió enseguida Keipá. Dice, entonces Shimón Keipá respondió, Señor, ¿a quién iremos? Qué bello. Es que después de tú conocer el ¿cómo es que le llaman ahora? 4K, HL, no sé qué, Ultra HD,
No vas a ir a ver televisión blanco y negro, ¿sí? ¿Ah? Radiovisión. Smart. ¿Cierto? Ahora vienen L, no sé qué, ya unas letras extrañas. Y aquí le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ya está. En otra forma de decirlo, diríamos en hebreo, las palabras de vida eterna pertenecen a ti. ¿Ya? Diciéndolo en hebreo. En el pensamiento hebreo diría, palabras de vida eterna pertenecen a ti. Y nosotros exhibimos fidelidad y sabemos que tú eres Mashiach, el Bar el Hay. ¿Ya? Bar el Hay, diría en arameo. O Ben Elohim Hayim, el portador del amor viviente, para que se entienda. Ahí dice el Hijo del Dios viviente, entiéndase, el portador del amor divino vivo. Cuando dice viviente se entiende que no muere. ¿Ya? Cuando dice Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué? Porque Dios no muere. Y como dice ahí en otra parte, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Cuando decimos que es Dios viviente, estamos diciendo Dios en quien prevalece la vida. Prevalece. Por eso dice allá la profecía de Hosea, capítulo 1, y allá en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, Benei el Hay, hijos del Dios viviente. ¿Ya? Hijos del poderoso viviente. Acuérdense que hemos explicado que la palabra El significa poderoso, ¿no? Entonces aquí sería, tú eres el Mashiach, Bar el Hay, sería el portador del poderoso viviente. ¿Ya? Y Josué le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12? ¿Ah? Y uno de vosotros es, ¿qué cosa? El diablo. Diabolos. Vamos a buscar aquí la palabra porque creo que sí sale diabolos, pero quiero verificarlo. Permítanme un segundo. Es el 6, versículo 70. Espera un segundo, por favor. Sí, efectivamente sale diabolos. Diabolos. Dice, ojo, no he escogido yo. Por eso antes ha dicho, nadie viene a mí si no le he dado de Abba. Entonces, ¿quién está? Él es Abba. ¿Sí ves? No les escogí yo a ustedes. Atrévanse a irse, a ver. ¿Quieren irse? Inténtenlo. ¿Ya? Claro, si los escogió no podían irse. Si los escogí yo, ustedes no se van a poder ir. Por eso les dijo antes, yo los haré pescadores de hombres. Es lo mismo que había dicho en Ezequiel, y haré que anden en mis mandamientos. Igual. Así es. No hay quien se resista a su voluntad. Su llamado. Cierto, hay una parte donde Pablo dice eso, ¿verdad? Como que no me puedo resistir, algo así al llamado. Necesidad me impuesta, una cosa así como irresistible. Luego dice, y hablaba de Yehudá Ishariot, ahora vamos a explicar un poco sobre este nombre, hijo de Shimón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Fíjense qué impresionante, él está mostrando aquí algo muy profundo. Está mostrando que el llamamiento para salvación tiene que transformar la vida de una persona de tal forma que se hace uno con él. Por eso dice que sean uno como tú y yo somos uno. Porque fíjate tú que él llamó a Judas, pero no lo llamó con llamamiento de la santidad, lo llamó con una invitación simplemente. Y es aquí importante todo esto porque esto nos permite entender o replicar el modelo hacia atrás, hacia lo que pasó con Adán y hacia lo que pasó con Satanás. Porque él está llamado aquí. ¿Qué es lo que no ha ocurrido en Judas que sí ocurría en nosotros? ¿Ya? ¿Cómo lo llamó Mashiach aquí? ¿Cierto? Porque Sí, ¿cómo lo llamó? La pregunta es bastante compleja con respecto al contexto y lo que tú acabas de afirmar, ¿ya? Que fue el mismo Señor que lo llamó. los llamó, ¿ya? Y decir ahora
que hay uno que Es el diablo. pero hace parte, pareciera que hiciera parte de eso, De los 12. de los 12 Claro. que él llamó. Claro. Entonces, ¿de qué manera llamó a los 11 Y a y no este. llamó a este? Es correcto, así es. Porque la clave está en que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Ya? Y esta palabra, muchos y pocos, tiene dos dimensiones hasta ahora, ¿no? Puede tener más. Una, en un contexto, los muchos era la forma como los fariseos y los religiosos se llamaban a sí mismos. ¿Ya? Porque dice, por su justicia justificará mi siervo a los muchos. Entonces los fariseos se llamaban a sí mismos los muchos. ¿Ya? Ya ves tú. Entonces, en contraposición, los pocos eran aquellos que los fariseos excluían. ¿Ya? Son esa gente que no sabe, que no tiene la ley, maldita es, decía uno de ellos, ¿no? ¿Está claro? Sí. Entonces los pocos son los despreciados por los fariseos. Porque claro, mucha gente que no tenía para pagarse un rabino, ¿ya? Va para afuera, aquí no estudia y es de la chusma. ¿Ya? Entonces muchos son los llamados, ¿ya? Los que se creen convidados a la fiesta, pero pocos Ya. son los escogidos. Fíjate tú. O sea, muchos son los lambones Eso. y muchos son los invitados. Sí, sí. Ok, ok. Muchos son los que se autoinvitan, ¿no? Claro. ¿Ah? Por eso dicen, muchos son los llamados. Pues, ¿quién los llama? Sí, ellos acuden a un llamado que hace la Torá, ¿cierto? Pero hay que ver, mire, por eso hay un salmo, me acuerdo que el hermano Carlos una vez explicó sobre eso, un salmo, Salmo 55, vamos a leerlo, o el 50, donde dice, al impío le dice Dios, ¿quién eres tú? Aquí está, creo que es el 50. Dice, al impío le dice Dios, sí, Es el 50. sí, el versículo, capítulo 50 de los Salmos, de los himnos, versículo 16. Dice, Vela Rasha Amar Elohim, Malechal Saper Hukai Batisa Breti Alei Fija. Dice, pero al impío dijo Elohim, ¿qué a ti? ¿Qué tienes tú para contar mis hukim, mis promesas, y levantar mi pacto en tu boca? Si tú aborreciste la reprensión y arrojaste mis palabras detrás de ti. Si veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros era tu porción. Tu boca enviaste contra el mal y tu lengua urdía de amor fingido. Te sentabas contra tu hermano a hablar, contra el hijo de tu madre dabas calumnia. Estas cosas hiciste y yo callaría. ¿Imaginaste que yo iba a ser como tú? Te reprenderé y te organizaré en tus ojos. Te pondré serio en tus ojos. Fíjense ustedes. Entonces, muchos en ese momento asistían al llamado y tú dices, pero ¿qué pensabas? ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos, por ejemplo? Tú tienes un sobrenombre de judío, ¿ya? Entiéndase judío como monoteísta, ¿ya? Temeroso del único Dios, no judío de la etnia, ¿ya? He aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley, y basado en la ley eres guía de ciegos, instructor de niños, que tienes la Torah, la forma, la ciencia y la verdad. Pero tú que dices que no se cometa idolatría, cometes sacrilegio. Tú que dices que no se fornique, fornica. Tú que dices que no roba, roba. Entonces, eso es estar llamado, pero no escogido. Sacrilegio es sincretismo. ¿Ah? Sacrilegio es sincretismo. No, sacrilegio tiene que ver cuando profanas las cosas sagradas. Hilul Hashem. Profanar las cosas sagradas, usar algo sagrado para algo secular o algo secular para algo sagrado. ¿Ya? Entonces mira lo que está diciendo, eso es un ejemplo de estar llamado pero no escogido. ¿Por qué? Porque puedes estar recitando, aparentando como que sí, pero en la práctica nada que ver. No hay coherencia. Eso es estar llamado pero no escogido. Entonces, cuando estamos acá en el Evangelio dice, no escogí yo a vosotros 12, pero uno de ustedes es el diablo. ¿Ya? Fíjense ustedes, está hablando
de un llamamiento y de una elección. Pero ahora, ¿qué iba a determinar la diferencia entre ellos y este? Mira que Juan escribe esto como un paréntesis a posteriori, porque dice, y hablaba de Yehudá Ishcariot, hijo de Simeón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. O sea, fíjate tú, que si no hay una transformación en tu forma de ver las cosas, puedes estar llamado, puedes haber estado escogido, pero esto va a ser ¿qué? Para condenación. Escogido para condenación. Así es. ¿Qué significa Iscariote? Vamos allá. Hay varias teorías sobre el nombre de Judas Iscariote. Vamos a ver, hay varias. Una, que a mí me suena mucho, la verdad, pero bueno, es una de las varias, es que la palabra Iscariote, vamos a ponerla directamente del griego acá, Iscariotu, Iscariotes. Algunos conjeturan y dicen que sería como una especie de gentilicio, Ish Cariot, porque sería una población que se llamaba Carit, o Cariot sería el plural, Ish Cariot. Eso es un hebraísmo. Sí, claro, es un hebraísmo, ¿no? Ish Cariot. No es griega. Está escribiendo con palabras griegas, con letras griegas, algo que es hebreo. Entonces, Yehudá Ishcariot, porque tú aquí en el Talmud encuentras, por ejemplo, Ish Tzeredá, o sea, alguien que era de la ciudad de Tzeredá. Ish Jerusalén, alguien que era de Jerusalén. Entonces era muy común usar el Ish como un gentilicio. Ish Cariot sería alguien de Cariot. Pero no se conoce una ciudad. Sí, claro, hay la ciudad de Carit o Cariot, que había un pueblo que se llamaba así. ¿Ya? Por eso algunos dicen que puede ser. La otra es que se conserve la palabra Ish, pero no se vea como un gerundio, un gentilicio, sino que sea hombre de Cariot. Y Cariot en hebreo también significa cargas, de sacos, como si fuera el oficio, como de echarse, de cotero. Ish Cariot. Eso sería cotero. Judas el cotero. ¿Ya? Así. Ishcariot. Y otra que también suena, es que sea la forma hebraica o la hebraización de una palabra latina, porque entonces la palabra sicario era una facción, un brazo duro del partido celota, de los celotes. ¿Ya? Entonces, al ser los celotes el partido radical anti-Roma, los sicarios eran las personas de ese grupo que ejecutaban, como decíamos, como se dice aquí en Colombia, que hacían ejecuciones extrajudiciales, ¿ya? Por decirlo, el tema de los falsos positivos y todo esto. Entonces, los sicarios en este caso sí eran personas del brazo duro, del brazo fuerte. Y algunos dicen entonces, porque es posible que la palabra se hebraizara como Escariot, Escariotis, ¿ya? Sicarius pasaría como Iscariotis. Esto es una posibilidad, ¿ya? Es una posibilidad que sea la hebraización de un término latino. Judas el sicario, es posible. ¿Ya? Judas el sicario, pero claro que no es sicario como hoy, ¿no? Hay que entenderlo en su contexto. ¿No hay sicario? No es sicario como hoy. No es que él fuera un mercenario que mataba ahí, sino estaba de 50.000 te lo matan. Sí, sí. Este era un sicario porque pertenecía a una causa ideológica y hacías trabajo selectivo dirigidos a Roma. No era que andaba contra el imperio, sí. Es correcto, era contra el imperio, contra el régimen. Pero pasa que la palabra sicario ya hoy cambió de sentido. Sí. Entonces, fíjense ustedes. Hermano, perdón, ¿y el nombre era Judá o Yehudá? Yehudá. Es que todos los Judas son iguales, o sea, Yehudá. El nombre es Yehudá. Eso es algo que se critica a veces también, como
el traductor castellano desprendió los nombres hebraicos, porque por ejemplo, el apóstol se llama Jacob y ponen Santiago. Entonces el nombre de él es Jacob, porque vas a poner otro nombre distinto al del patriarca. Entonces ponen Jacobo, como para que suene más occidental, ¿no? Más cristiano esto. Lo mismo pasó entonces con Santiago, pasó con Judas, se llama Yehudá. No Judas. No Judas. Igual que el de la tribu de Igual que el de la tribu de Yehudá. Shimeón pasó a Simón. Entonces Shimón pasó a Simeón o a Simón, y eso no se oye hebreo, No sé yo. porque allá pone Simeón, ¿verdad? La tribu de Simeón, pero acá pone Simón. Fíjate tú, ¿cierto? Pedro sí era griego. Pedro sí era griego y latín, sí. Petrus, Petra. Entonces dice, vamos a concentrarnos en el verso 70. ¿No he escogido yo a vosotros 12 y uno de ustedes es Hasatán, es el diablo? Vamos a hablar de la palabra diablo un poco también, porque hay que entender, a ver, ya en la literatura aramea, desde Qumran, el libro de los jubileos que se escriben antes del Evangelio, una de las palabras que se utilizaba para referirse al condenado, al gran condenado, por no decirle el gran desgraciado, ¿ya? El enemigo. Era Ashmedai. Sí, porque es un falto de gracia, ¿no? ¿Quién es? Satanás. No, fue el enemigo, chico. Ashmedai. Así aparece este título dado a Satanás, a Satán, el opositor, ¿ya? En el libro de los jubileos. Ashmedai. Es uno de los nombres que más populares, que equivaldría a la palabra diabolos en griego. Que, Medalla que arameo. sí, Ashmedai es arameo, viene de la raíz shamat, que es destruir, y la palabra diabolos en griego deriva de la raíz que significa como tragar o engullir. ¿Ya? A esto pueden ir al diccionario de Kittel y ahí les da un poco de etimología. De todas maneras, Kittel dice que es difícil la etimología de la palabra diabolos en griego, es una raíz como perdida, pero haciendo algunas comparaciones dicen pues que tiene que ver esto como con tragar, con engullir. Entonces, ¿cómo? Devorador. El devorador, algo así. De todas maneras, también a los demonios se les llamaban como los mazikim. Los mazikim, que son como los destructores. Destructor. Sí, mazikim. Entonces el kan mazik sería otra palabra equivalente en hebreo para Ashmedai, el mazik. ¿Ya? Sencillo. Bueno. Pero Masiquín también es diablo. Estos son los demonios, o sea, así se les llamaba a los demonios, los mazikim. Eran varios, ¿no? Las potestades. Entonces, repito, él está hablando de que solo viene a él aquel que le es dado de Abba. Piensen ustedes, o sea que hay una promesa. Hay una promesa. Porque estamos viendo todo el tiempo que lo que está ocurriendo son promesas. Materialización o concretización de las promesas. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces esto nos lleva a un plan interesante acerca de la elección, porque fíjense ustedes, Él los está escogiendo, los está eligiendo, pero hay un diferencial allí. Y se puede apreciar que hay un llamado de todos ellos, pero los escogidos son los pocos, y este que era llamado, Judas, ¿cierto? Simplemente no. Quedó allí para testimonio. Quedó para testimonio. Por eso les hace la pregunta. Lo está poniendo en contexto, cuando ustedes leen y recordamos todo el contexto. Fíjense qué curioso, porque muchos de los que estaban allí por una razón humana, de la lógica humana, se fueron. Se fueron. ¿Sí o no? Retrocedieron muchos. Pero aún así Judas se quedó. ¿Ya? ¿Qué lo mantuvo ahí? ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo escogió? ¿Cierto? Eso es lo que nos llama la atención de esto acá. Entonces, ¿qué pasa? Al fin y al cabo te vas a dar cuenta que él, ahí lo dice en otro lugar,
todos los que Abba dio la promesa, no perdí ni uno, excepto el hijo de la perdición. Sí, era clara. Excepto el hijo de la perdición. Todo lo que me diste, ninguno perdí, excepto el hijo. Excepto el hijo de la perdición. Y Judas, yo creo que hay que desarrollar un estudio todavía más profundo, ¿no? De esto, ¿por qué? Porque dice que Satanás entró en Judas cuando fue a entregarlo. Con la oscuridad. O sea que no fue decisión de Judas. Es correcto. Ahora vamos allá. Cuando estamos hablando del llamar, del escoger, hay que entenderlo también. Pareciera que fuera que entonces, si fue escogido con ese propósito. Sí, no, pero Fue llamado con Es ese que, No. no es como si se le hubiera salido de la mano al Señor, porque es que él mismo está diciendo hijo de perdición, ya no está calificando, Ya está. ya no porque se le salió de la mano y... entiéndase hijo de perdición, el portador de la perdición. Ahora, para que tratar de explicar un poco lo que tengo en mente, hay dos formas de elegir, ¿ya? Hay dos formas de elegir algo. Desde la teoría de juegos también en economía pasa eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos cuesta a veces trabajo en castellano entender? Porque es como cuando se trata de la voz pasiva. Yo lavo el carro, o puedes decir el carro es lavado por mí, como si fuera al revés, ¿ya? Entonces cuando dice acá yo los escogí, no escogí yo, ¿verdad? A los 12 y Judas, y uno de ustedes es el diablo. ¿Cómo es esta elección acá? En este caso estamos hablando de una elección que viene por admisión y no porque haya el contacto directo. ¿Ok? Hagan de cuenta, porque fíjense ustedes que muchos de estos discípulos, y retomo la idea, muchos de estos que se llamaron sus discípulos, porque yo creo que hay que ponerle comillas a esto, retrocedieron, se fueron apenas escucharon que no había otra opción. Ahora, Judas está allí, ¿cierto? Y empezó andanza, no se sabe, no hay un llamado de Judas, ¿no? Dice, él lo escogió. Judas estaba en la multitud allí. Habría que focalizarse y hacer una especie de perfil de Judas. Eso fue lo que él dijo. Porque te das cuenta, por ejemplo, que cuando están en la cena, ya en esa noche, él le parten el frasco del perfume, algo así, y él dice, no, pero esto hubiéramos tomado y dado a los pobres, ¿qué tal? Tirándoselas de piadoso. Y que dice, el mismo Juan, creo que el relato en Lucas, Sí. dice, pero esto no lo dijo porque él tuviera cuidado a los pobres, Sí, sino porque era, sino porque era ladrón. ladrón, Ojo, robaba. ladrón. Y mira lo que acabamos de leer en el Salmo, que tú veías al ladrón y te unías con él. ¿Ya? Dice, al impío le dice Dios, ¿quién eres tú para llevar mi promesa y mi pacto en tu boca? Si tú ves al ladrón y te unes con él, y con los adúlteros es tu parte. Y así, fíjate tú. Entonces, ¿qué pasa? Que están con el Mesías, están en el círculo íntimo, pero como lo dijo él, por sus frutos los conocerás. ¿Ya? Esto al mismo tiempo te lleva a que tú consideres de una manera menos limitada la obra de Hashem, porque te lo está enseñando en la práctica. Ojo con el fruto, ojo con el fruto. Pablo lo dice más adelante, hay personas cuyos pecados son manifiestos enseguida, como estos. Que así es la cosa, chao, y se fueron. Dice, pero a otros les son manifiestos después. ¿Ya? Así que hay que estar pendiente de ¿qué? Del fruto. El fruto. No puede ser que tú te vivas llevando 20 años llamándote creyente, hermano, y no hayas cambiado el carácter, no hayas cambiado la forma de hablar, no hayas cambiado la solidaridad. No puede ser. Ahí te estás pareciendo a Judas. ¿De qué le sirve estar al lado del maestro tanto tiempo y resulta que no se parece en nada al maestro? Entonces esta oveja es de otro pastor, ¿sí o no? Está metida aquí donde no es. Yo la meto aquí porque dice, el que viene a mí yo no le echo fuera, supongamos.
Sí, pero hay que ver quién le está enviando o cómo está llegando. Por eso es que está haciendo énfasis, el que viene a mí le ha sido dado de Abba, ¿cierto? Nadie puede venir a mí si no le es dado de Abba. Ahora, ¿cómo vienes dado? Es otra forma de hacer la pregunta. ¿Cómo vienes dado? Entonces te está demostrando la Escritura que Hashem te puede colocar allí en un lugar para su gloria, como lo dice Pablo en Romanos, o para deshonra. Fíjate. Dice porque él tomó de una misma masa y unos vasos los hizo para honra y otros para deshonra. Qué fuerte, ¿no? Ahora, esto no nos va a poner a nosotros ni asustados ni a dudar ni nada. Cada quien sabe el fruto que está dando. Ya. Ni nos vamos nosotros a poner examinando al uno al otro. Cada quien sabe, hermano. Por eso dices que no nos podemos engañar a nosotros mismos. Yo sé en quién he creído. Y está escrito allí que del amor de Mashiach, de Cristo, nadie nos podrá separar. ¿Ya? Fíjense ustedes, el hermano da un testimonio fortísimo de todas las cosas que este mundo y el sistema y el enemigo han querido azotar contra él. Ha experimentado los horrores más fuertes de esta vida y ahí está. Ahí está, ¿cierto? Fíjense ustedes, ¿eh? Pero a otros les pasan una bobadita y ya están en el mundo y están por allá y renegando, ¿cierto? Pero aquí estamos porque, como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Eso me lo dijo un pastor a mí. Yo no había entendido la lección, no la había entendido. Pensé Claro. que era por la lección Humana, el libre albedrío. y él me dijo, bueno, mira a ver si te puedes apartar, a ver si puedes. Claro. Así me dijo. Sí. Y después viene y me No, dice. no, te lo digo en Y criollo. después me dijo, después viene y me dice, Claro. mira, me aparté. Así puede. ¿Es así? No he podido. No se puede. No puedo. No se puede, hermano. Podrás tener momentos difíciles, duros, tal, pero es que no da. Es que yo a veces, recordé, porque guardé los cuadernos de hace 20 años cuando estudiaba en la secundaria y cuando estudiaba y que filosofía, me creía Platón y no sé qué. Qué vergüenza. Entonces yo leía esas cosas y decía, wow, mira, qué barbaridad, ¿cierto? Yo llegué a decir por ahí, no, es que Dios es relativo porque existe es para el que crea que existe. Wow. Hay gente que es más. Fíjate tú, o sea que según eso Dios como que existiera para el que creyera, pero para el otro no. Nada. Señor, Dios es Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo, no hay nadie que se escape de su juicio, de su luz, de su resplandor. Dime. Bueno, imagínate la pregunta que me hizo hoy una hermana. Ella me dice, oye, no me acuerdo el nombre de este hombre que quedó en estado vegetal conectado a una máquina, que era un gran científico súper inteligente. Stephen Hawking. Ese mismo. Y hasta el último momento renegando de Dios. Vaya. Yo vine y le dije, bueno, yo no sé cómo queda si el tipo es ateo o reteísmo, pero luego me dice que de asistir a un juicio, el man como que no llega para el otro lado, porque si lo ha renegado. Oye, pero es que es increíble, ¿cierto? Y fíjate tú que es lo que estamos hablando, hermano. Cuando Abba llama, la respuesta es la de Pedro. ¿A dónde vamos a ir? Es que se me olvidó que el mundo existe. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de Como Dios. si ya no existiera más nada. Ya no existe más nada. Pero cuando estás allí, puedes estar allí, pero no te ha traído Abba, mira, Satanás entra y hace lo suyo, ¿cierto? Tu vida no cambia. Ya, por eso lo he dicho, y como un pauta hace poco lo explicaba. Hombre, bebé espiritual, porque a veces se usa ese término, ¿no? Bebé espiritual, que está niño, que está... Hombre, vea, 3 años, hermano. 3 años porque la Torá se estudiaba en un ciclo amplio en 3 años. Ya tú en 3 años has estudiado la Torá, pero con toda la lentitud, ¿ya?
De repente ahora empezamos el ciclo trienal, supongamos. ¿Ya? Para estudiar Torah dentro de 3 años, o sea, eso quiere decir que las parashas son más corticas, puedes desarrollar mejor el tema con más calma. 3 años. Después de 3 años tú todavía tienes, como decía Pablo, ¿no? Ustedes todavía tienen necesidad que se les explique qué es el bautismo, lo que eso significa. Oye, debiendo ser maestros, ¿tienen necesidad que se les dé otra vez de leche? No, dice, ya no hay tiempo. Esto lo haremos si Dios lo permite. Pero el tiempo está avanzado, ya nosotros, ya por allá los que fuimos, a esa gente está por allá reproduciendo a montones y ustedes acá otra vez están pasmados, sino revigidos, ¿cierto? Están quedados. ¿Qué pasa entonces? Hay que preocuparse. Pero no puede estar en la misma zona de confort ahí, allí, y no, es que yo soy así, ¿qué tal? No. Tienes que saber que tienes unos presupuestos bíblicos. Esto es una agenda. La Torah es una agenda. Y tienes que ir cumpliendo unas metas. Es que es extraño, tú estás en un trabajo y viene un gerente y te impone, mira, que esta es la meta de este año. Tienes que coparla, no sé cómo vas a hacer. Hoy te esfuerzas, ¿ah? Y te matas por cumplirle a un hombre. ¿Sí o no? Y haces lo que sea y trasnochas, ¿por qué? Porque tienes un interés allí. Fíjate tú. Y no parece interesante la vida eterna. ¿Verdad? Como un segundo plano, por allá, cuando se ve. Oye, no parece interesante, parece que no, ¿cierto? ¿Verdad? Y eso que la salvación no es por obra. Pero te está diciendo, oye, que lo que hagas allí y lo que padezcas por hacer lo que yo digo, te lo pago. El Mesías lo dijo, oye, vas a recibir 100 veces más y la vida eterna. Y no es atractivo eso. ¿Ah? ¿Qué más quiere? Estamos pegados a este mundo. A este mundo todavía. Sí, es que las cosas escritas allí son locura. Claro, es por eso entonces al hombre natural, al que no es de Mashiach, le parece locura o le parece como un absurdo anticuado, o como que no vale la pena. Obsoleto. Sencillo, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a terminar de leer, porque ya creo que vamos, no sé si nos queda un poco más de tiempo. Vamos a leer el capítulo 7, vamos a continuar. Y lo que dice: y pasadas estas cosas andaba Yehoshua en Galilea, seguía en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los Yehudim procuraban matarlo. Fíjate tú que aquí el término Yehudí ya lo hemos venido hablando, que es los judeanos, ¿cierto? No quería andar en Judea porque los judeanos querían matarlo. No es los judíos, porque él es judío y los discípulos son judíos. ¿Está claro? Por eso recuerdo aquí que hay que tenerlo como un ABCDE, los usos que tiene la palabra judío en la Biblia. Recordémoslo brevemente. Primero, descendiente de Judá, el patriarca. Segundo, perteneciente a la tribu de Judá, que es diferente, no tienes que ser hijo de Judá, sino perteneciente a la tribu. Tercero, monoteísta, en la época de Mardoqueo, que era la tribu de Benjamín, pero era llamado el judío. Cuarto, habitante de la provincia romana de Judea, como en este caso. Y quinto, practicante de la religión judía rabínica, llámese judaísmo, ¿no? En este momento no existía el judaísmo rabínico como tal, sino partidos, expresiones. Entonces aquí los Yehudim serían los judeanos, los habitantes de Judea. Por eso lo dice, no quería andar en Judea porque los Yehudim, pero no los judíos. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque es importante este argumento, aunque ya hoy se ha bajado un poco el tema, pero por mucho tiempo el sistema romano utilizó este tipo de versículos para decir que los judíos eran los asesinos de Cristo. Los judíos, ojo, todos. Bueno, ¿y a quién se le llamaba judeanos? A los habitantes de Judea. Pero entonces no todos eran judíos. No todos eran judíos. Claro, por ejemplo, supongamos Pilato era un judeano. ¿Y por qué se habla que los que más querían matarlo eran los judeanos? No. Por eso, los habitantes de Judea, porque es que, fíjate tú. ¿Qué centro? ¿Cuál es el centro? Lo dicen los apóstoles en Hechos capítulo 4.
porque se reunieron en esta ciudad, que es Jerusalén, que queda en Judea. ¿Quiénes? Nada más y nada menos. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Concentrado en dónde? Eso era como una coalición. Sí, pero o sea, que habían de todos los pueblos. De todos, claro. Claro. Sí, Judea era una provincia romana. una provincia romana de toda clase de gente. Es correcto. Allá habían, fíjate, yo me quedo sorprendido que en el libro de Joaquín Jeremías, que se llama Jerusalén, los días de Jesús, él señala y tiene los soportes allí, donde dice que la guardia o los guardaespaldas de Herodes eran galos, o sea, eran franceses y alemanes, allá en Israel en esa época, en el siglo I. Rarísimo, ¿ah? Y nunca lo hubiera imaginado. Y los describe así, que eran rubios y todo, eran la guardia. ¿Por qué? Porque claro, tú echas luego un poco de contexto y te das cuenta que ya Roma había conquistado los pueblos bárbaros del norte de Europa, los alemanes, los góticos y todas estas cosas. Entonces esa gente era ruda, ¿no? Fuerte y bárbara y todo. Entonces se traían de por allá gente cautiva y los movían por todo el imperio como una guardia élite, digámoslo así, como los Sears de Estados Unidos, y terminaron por allá en Israel, fíjese usted, rarísimo, ¿eh? Momento preciso. Ya, fíjate tú. Entonces, los yeudimos, los judeanos aquí, eran los habitantes de Judea. Toda la mezcla populosa de judíos, gentiles, romanos, árabes, galos, todo lo que hubiera allá en Judea. Pero me llama la atención algo, es que la mayoría que discutía con Jesús y procuraban también, o sea, lo acusaban, eran escribas y fariseos. Sí, pero hay que verlo, por eso es que en Juan, fíjate tú, si tú comparas aéreamente esas discusiones de Jesús con los partidos de escribas, fariseos, pasan ¿dónde? En Mateo, en Lucas, en Marcos. Pero aquí en Juan no los mencionan casi. Aquí en Juan son simplemente los judeanos. ¿Por qué? Porque está hablando no solamente de todos los partidos o expresiones judías, sino de todas las uniones también con el poder político de ese momento. ¿Ya? Por eso tú no ves aquí que haya muchas discusiones con escribas y fariseos. En Juan no hay. Juan es siempre los judeanos. ¿Okay? ¿Dónde podían habitar estos escribas y fariseos? ¿Cuál era su centro? En Jerusalén, que es Judea, claro. Entonces eran por defecto, aparte de ser judíos de sangre, eran judeanos de residencia. ¿Ya? Entonces dice, estaba cerca la fiesta de los ¿qué? ¿Será de los judíos? Entonces cualquiera viene y dice, mira que sí son la fiesta de los judíos. Si celebra Sukkot, está celebrando la fiesta de los judíos. No. La fiesta era para todo el pueblo. Correcto. No era de los judíos. Por eso te digo, las citas son de quién? De Hashem. No son de los judíos. ¿Está claro? Pero aquí vuelve y dice, se celebraba, estaba cerca la fiesta de los judeanos, la de los tabernáculos. ¿Por qué los judeanos? Porque se celebraba en Jerusalén, y Jerusalén queda en Judea. No es la fiesta de los galileos, no es la fiesta de los judeanos. Les pertenece a ellos allí geográficamente, pero la cita es de Hashem. ¿Está claro, no? La cita es de Hashem, el mandamiento es de Hashem, no es del pueblo judío, sino que geográficamente estaba delimitada a Judea. ¿Y cómo se entiende el versículo siguiente? Dice, espérate, y estaba cerca los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea. Ahí está, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aquí es un lenguaje muy irónico, como le está diciendo como que para que, a ver si tus discípulos son de verdad tus discípulos. Cuando dice para que vean las obras que haces, es como cuando aquí decimos en la costa, para que vean la gracia que estás haciendo. ¿Explico? ¿Y estos dijeron sus hermanos que eran hermanos de qué? Hermanos de él. Los propios hermanos, que ahí mismo lo dice que ni aún sus hermanos
creían en él. ¿Ya? Estamos hablando de sus hermanos de sangre. Entonces dijeron sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las gracias que estás haciendo. ¿Ya? Sí, o sea que ese es un buen sentido de burla. Sí, sentido de burla. Sí, las obras que haces, sí, las maravillas que estás haciendo, ¿viste? ¿Ya? Que en vez de estar allá agitando el pueblo contra los romanos, estás ahí que predicando aquí, que el amor, que ya, que... O sea que eso tampoco veían en los milagros. No lo veía. Definitivamente no. Adelante, Shabbat Shalom. Entonces luego dice, y le dijeron, dice a continuación, que ninguno que, mira que ahí lo dice, ojo, ahí está la explicación, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. ¿Ya? Ahí se nota la ironía, ¿no? Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Ya? Pero nada, tú andas escondido, esa es la gracia que estás haciendo. Entonces a los galileos no le decían judíos, sino galileos. Es correcto, pero repito, eso no quita que sean judíos de etnia. Claro. Simplemente Galileo, judeano, samaritano. Sí, hay una forma de distinción también. Geográfica. A pesar de que en general cuando es judío Es que mire, por eso voy a decir algo. No está pegado a... Es correcto, voy a decir algo. El pueblo judío, en lo largo de su historia, desde el regreso de Babilonia, se ha llamado simplemente Israel. No es común, yo lo he dicho varias veces, el pueblo judío no se suele decir, yo soy judío. Israel, Am Israel, Kol Israel, dice todo Israel, pero no es todo Israel, todos los judíos se entienden. Pero no se llaman a sí mismos Yehudim, justamente por esto, porque se creó una ambigüedad. ¿Quién es el Yehudí? ¿El de la tribu o el que habita en la provincia de Judea o el que desciende del patriarca Yehudá o el que practica el judaísmo? ¿Quién es Yehudí entonces? Entonces, para referirse a la parte étnica sanguínea, se dice Israel. Mira que Pablo lo usa en Romano y dice, ¿qué ha pasado con Israel? Que los que han buscado no lo alcanzaron. O sea, ¿qué ha pasado con el pueblo judío? Pablo era de Benjamín. Claro. Y se llama judío. Claro, Sí. ¿pero por qué? Porque es Yehudí desde el punto de vista monoteísta. Claro. Por eso hablamos aquí del Midrash que dice Yehudí, Yahidi. El que es judío, el que es monoteísta. Así, fíjense tú, son definiciones circunstanciales. Entonces, efectivamente, se usa Israel para referirse al pueblo judío. Dice, han pecado los de Israel para que cayesen. O sea, ¿ha pecado el pueblo judío hasta quedarse postrado? No. ¿Cierto? Porque Dios no es... ¿Ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? No. Hombre, que hay que hacerle unos ajustes que tienen que comprender que había errores, que hay que corregirlos. Pero no es que vayan a abandonar ahora la Torah, que vayan a abandonar ni siquiera las tradiciones. Es que Pablo se lo dijo hasta el último momento. A ver, ni siquiera el problema son las tradiciones. El problema es cuando crees que si no haces una tradición, ya estás por fuera. Así es. Ese es el problema, básicamente. Si tú estás entre judíos y te quieres lavar las manos y todo, eso está perfecto. Pero que vengas a discriminar a un gentil porque no hizo el rito de los rabinos, eso sí es un problema. Porque tú puedes tener tu criterio, tu observancia para contigo sin ser tropiezo con el otro. Esa es la clave del Evangelio. ¿Ya? No ser tropiezo al otro sin que eso signifique tolerancia al pecado o tolerancia a la inobservancia de la Torah. Simplemente tenerle la diferencia y la distancia. Usted no está obligado. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo judío también, los rabinos se las pasan diciendo a todo el mundo, no, que es que la Torah es solo para los judíos. No, el gentil con las 7 leyes de Noé ya... ¿Cuáles 7 leyes de Noé? ¿Quién se inventó eso? Eso no sale en la Torah. Esa es tradición de los rabinos. Pero es ustedes allá y nosotros acá. ¿Por qué? Porque no quieren enseñar Torah al mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene para pagar. Está claro, ¿no? El asunto se reduce a dinero. Y es irónico. Una vez estaba escuchando al rabino Nom Yitzhak y le decía a alguien que era como cristiano, no, que el cristianismo es una religión de dinero.
Eso a mí me quedó como sonar, pero ¿qué dice? Si más de dinero del judaísmo. Es que si no tienes el tefilín kosher, entonces no sirve. Pues lo tienes que pagar al escriba profesional, que si no es la mezuzá kosher y todo con el nombre del kosher, para que gastes más plata. Cocina kosher. Sí, si no pactas la silla en la comunidad, nada. Y todo en función de plata. Te vas a convertir, son $5,000. ¿Ya? Que te cobra el rabino por los servicios de conversión. ¿Y cuánto para el próximo? No me lo ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, imagínate tú, puro dinero. El evangelio fue la desmercantilización de la Torá. Por eso es que dice ahí en Pedro, hombre, harán mercadería de la fe. ¿Ya? Vendrán hombres que introducirán herejías destructivas y harán mercadería de la fe. Ya lo está pasando en ese entonces, porque todo gira en torno al dinero. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, porque ni aún sus hermanos exhibían la fidelidad por él. Le dijo entonces Yehoshua, mi tiempo no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahí está, porque la muerte siempre los persigue. Son lo que se llama en hebreo Bnei Temutá, los herederos de la muerte. La muerte siempre está ahí, como dice Juan. El hacha está puesta en la raíz todo el tiempo. ¿Ya? Todo el tiempo tienes el hacha en la raíz. Simple. La humanidad no es consciente de eso. En cualquier momento te muere. El mío no ha venido, pero el de ustedes siempre. ¿Me explico? Mi tiempo de morir todavía no ha venido. El de ustedes siempre está presto. ¿A qué lenguaje tan profundo? Cualquier momento te muere, así que... ¿Ah? Baja la soberbia. Esa respuesta que le dio los hermanos es la misma que le dio María también cuando él vino. Ajá. Mi tiempo aún no ha llegado. Es correcto, el de ustedes siempre está presto. El hacha de ustedes la tienen ahí pintada. Tienen la hacha pintada en los tobillos. Pero el mío no ha venido todavía, así que cálmense. Ya. O sea, que no estaba reconociendo que sí iba. Claro, que iba a morir. Pero fíjate el lenguaje metafórico que usaba. Mi tiempo va a venir, el de ustedes siempre está presto. Entonces, bueno, Javerín, con esto terminamos. Vamos a darle gracias a Hashem, porque es bueno, porque para siempre